Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. What we all care about is that the next government respects the demand of the Spanish people for change and go to Brussels and they say no pasarán. Es tiempo de revitalizar la movilización social, de reconstruir las asambleas de barrios, las asambleas de colectivos. Es tiempo de volver a las plazas. El jueves y el viernes el Consejo se reunían en Bruselas. Seguro que visteis a Rajoy y a Pedro Sánchez que fueron para allá. Se reunían para poner más vallas, se reunían para hablar de austeridad, de recortes, de desahucios, como si fuéramos números. Y no recuerdan que somos personas que están secuestrando nuestro futuro. En los pasados carnavales en Madrid vivimos uno de los más aberrantes y de los últimos casos de represión ejercida por el sistema. 2 artistas contratados por el Ayuntamiento de Madrid fueron encarcelados de forma incondicional, acusados del delito de enaltecimiento del terrorismo, por hacer una obra de títeres en la cual, entre otras cosas, se denunciaba el uso del terrorismo por parte del sistema para criminalizar la protesta social. Los acuerdos tienen que ser la base de una nueva política en nuestro país y tenemos que aprender a hacerlos, y a veces son difíciles y hay que darles muchas vueltas y hay que estar modificando las líneas rojas, y eso es lo que hay que hacer. Yo ayer en una entrevista decía que creo que a lo mejor puede resultar útil personas independientes que no estén afiliadas a ninguno de los partidos políticos que están haciendo este proceso de conciliación para que les ayuden. Cambio o continuidad. Finalmente esa va a ser la decisión. Nosotros, como decía, y voy a ir terminando, hemos elegido. Hemos elegido porque hemos elegido cambio frente a continuidad. Porque hemos elegido sumar frente a vetar. Hemos elegido. Hemos elegido programa y no sillones. Hacer en una etapa, como definía Alfonso, de politiqueo y de postureo. Es la palabra que se utiliza en estas fechas. Por fin es lunes porque vuelve la cafetera, no porque tengamos muchas ganas, que veo yo iba a decir unas caras de agotamiento, no las veo, pero las siento, las percibo, las noto. A ti te lo he notado, María, buenos días. Yo he venido con la botella de agua. Hoy todavía no te has quejado del mundo. No. Digo, porque cuando llega los lunes, el resto de la semana no, que es muy optimista, pero los lunes... Que los lunes se hacen pesados, seres humanos. Sí, se nos hacen muy pesados. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Vamos a tratar de analizar la actualidad de este país, de este mundo, de esta Europa tan pequeña, a la vez tan convulsa, y vamos a tratar de
de observarlo a través de las portadas de los periódicos, también a través de la otra mirada, la mirada de los digitales y de los internautas y de los ciudadanos. Y vamos a hablar de muchas cosas, tenemos un menú muy interesante. Vamos a hablar de Plan B para Europa. Sabéis que se ha producido un enorme encuentro europeo que ha tenido lugar en Madrid, donde se han dado cita numerosos movimientos sociales, partidos políticos de izquierdas europeos, para tratar de buscar una fórmula contra la austeridad. Y en ese encuentro, en el que ha participado Varoufakis, que sabéis que ha tenido una notable repercusión aquí, que se ha observado con enorme interés, también ha participado el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, con quien hablaremos ahora en unos segundos para que nos explique qué es lo que se ha tratado de acordar allí, cuál ha sido la perspectiva, un poco el balance de este encuentro, y también comentaremos un poquito la actualidad. Saludamos en primer lugar a nuestros expatriados, aquellos que nos escuchan desde fuera de este país, aquellos ciudadanos que tuvieron que abandonarlo dejando atrás tantas cosas, a sus amigos, las cervecitas, las tapitas, a sus familiares. Gente como Yasmina, que tuvo que marchar al extranjero, dejando atrás a su hermanita María. Y bueno, y tantos amigos que escuchan este programa y que nos envían mensajes desde fuera y nos dicen: sí, es que yo os escucho desde Dinamarca, desde Noruega, Finlandia, tantos lugares por el mundo. Bueno, un saludo muy especial para ellos. También un saludo a quienes se incorporan en directo: Mariano Rodríguez, muy buenos días; Ubelán, Lucbal, Andreu Romaní, Fatiga es la palabra, dice Javier, Javier Boncón, la tía Faustina, Mamen Páez, Cheflo, tantos amigos que se están incorporando a esta hora al programa y que componen una suerte de focus group, de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Santi Cerrato, Fernanda, Guillem Salazar, Fanny Suárez, Juan Cruz, Esther Piscore, Manel Grimald, Reiner Bandler. Dice: no me quites mi sillón, que llevo años esperando. Paloma Irazozábal, Virginia Rodríguez, Caque Rodríguez, buenos días, cafeteros disconformes, maltratados. Un día para seguir en la lucha. Dice Caque, Tribilín, Juan, Libertino Francachela, Spice Carmelus, Rojo hasta la médula, PSV, también estará por aquí el Rojo Cabreado. No te encuentro el Rojo Cabreado, pero siempre estás por ahí en algún sitio. Bueno, un saludo muy especial. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás sola. Bueno, yo os decía que se ha estado celebrando este fin de semana estas jornadas Plan B para Europa, donde han participado numerosas personalidades de todos los ámbitos, del ámbito de los movimientos sociales, del ámbito de la cultura. Escuchábamos, por ejemplo, a Alberto San Juan. Lo habéis escuchado en la introducción. Decía Alberto San Juan: tenemos que volver a las plazas. Es tiempo de revitalizar la movilización social, de reconstruir las asambleas de barrios, las asambleas de colectivos. Es tiempo de volver a las plazas. Puestos a desear... Decía, puestos a desear, hay que desear que esto ocurra. ¿Os acordáis que el viernes hablamos aquí con Alberto Garzón y le preguntamos por estas jornadas del Plan B para Europa, qué es lo que se puede esperar de ellas? ¿Por qué es importante que se produzcan? Nosotros participamos porque nos parece que fortalecer todo espacio de combate a la austeridad es bueno y es positivo, porque es a la vez pedagógico, lo cual permite explicar a la ciudadanía las causas y las consecuencias de la situación y de las políticas neoliberales, pero al mismo tiempo nos permite organizarnos internacionalmente un poquito más. Y creemos que en un escenario como este, en el que vamos a un horizonte de una nueva crisis financiera en la que habrá que responder desde la izquierda, a nuestro juicio, pues es muy importante una coordinación también a nivel internacional. Estoy observando un cierto pesimismo entre los internautas, entre los oyentes. Veo que hay quien dice: sí, Plan B, una maravillosa propuesta, pero utópica, difícil luchar contra la austeridad. Ahora se lo vamos a preguntar a Miguel Urbán. Y escuchamos algunas cosas bien interesantes, como a Enrique Gil, de los 8 de Airbus, que denunciaba el acoso al que se está viendo sometido, al que está siendo sometido la discrepancia. Hoy estamos contentos, pero más de 300 sindicalistas en este país sufren lo que hemos sufrido nosotros. Y es necesario que defendamos el derecho de huelga, porque sin derecho de huelga no habrá derechos de los trabajadores. Y una democracia que se quiera seguir llamando democracia, lo único que tiene que defender son sus derechos. Y nosotros tenemos que salir a defenderlos. Sí se puede, entre todos podemos hacerlo y nosotros somos la prueba. Muchas gracias a por ellos y pongamos entre todos un plan B para que Europa pueda ser la Europa que todos queremos. Gracias.
Eso decía Enrique Gil y, claro, Alberto San Juan le escuchamos, por ejemplo, muy duro en la defensa, en la crítica a esta detención de los titiriteros, que de nuevo también supone una forma de coartar la libertad, de utilizar todo el aparato del Estado para criminalizar la crítica, y lo expresaba así Alberto San Juan. En los pasados carnavales en Madrid vivimos uno de los más aberrantes y de los últimos casos de represión ejercida por el sistema. 2 artistas contratados por el Ayuntamiento de Madrid fueron encarcelados de forma incondicional, acusados del delito de enaltecimiento del terrorismo, por hacer una obra de títeres en la cual, entre otras cosas, se denunciaba el uso del terrorismo por parte del sistema para criminalizar la protesta social. Eso decía Alberto San Juan, pero sin duda la estrella invitada en este gran acto, en este gran encuentro, que como digo se celebró en Madrid en el Matadero, por allí pasó María, ahora luego nos contará, porque además gran parte de este resumen lo ha elaborado María, lo ha extraído María, y bueno, os decía, la estrella invitada fue Varoufakis. Sabéis que está poniendo en marcha un movimiento que quiere que sea un movimiento europeo, pero no solamente, también un movimiento político en su propio país. Y Varoufakis sorprendió a los asistentes con un no pasarán que ha sido muy comentado y que seguramente veremos en las páginas de los periódicos. What matters is that the next government respects democracy. What does this mean? That there must be change. I don't care who is in government. What I care about, and what we all care about, is that the next government respects the demand of the Spanish people for change and go to Brussels and they say no pasarán. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás solo. La risa mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego, la risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? ¿Podemos reírnos de Dios? El mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho. Y me convierto en su tumba. Hola. Miguel. ¿Qué tal? Radiocable.com. Miguel Urba, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ha sido un fin de semana de muchísima intensidad con todos estos encuentros, estas propuestas, el encuentro para el Plan B. ¿Qué tal el balance? Bueno, yo creo que hacemos un muy buen balance políticamente. Yo creo que se han sacado, ha habido unos debates muy, muy interesantes, ha venido gente de al menos 20 países de Europa aquí en Madrid, un desborde de gente, o sea que había muchas ganas de hablar de Europa, que normalmente parece ser que aquí en España hablamos poco de Europa, parece que no nos preocupa, y yo creo que en estas jornadas se ha demostrado que todo lo contrario, y yo creo que se han podido levantar muchas alternativas que todavía algunas de ellas van a seguir en debate, pero otras ya empiezan a entrar en el acervo común de la construcción de un movimiento europeo. Yo creo que uno de los elementos centrales ha sido pues definir que gran parte de nuestros problemas para los países del sur de Europa se llama la Unión Europea, pero que gran parte de las posibles soluciones vienen por construir una Europa diferente. El Plan B se ha dado 3 meses para organizar un movimiento europeo contra la austeridad. Miguel, ¿la lucha contra la austeridad es posible? Yo creo que, hablando con Varoufakis, él decía que no sería bueno utilizar el término austeridad, ¿no? Porque
No es verdad, o sea, no estamos siendo austeros. De hecho, estamos gastando una millonada en salvar a bancos y en socializar pérdidas privadas en deuda pública, ¿no? O sea, que nos estamos gastando mucho dinero. El problema es cómo se gasta ese dinero, justamente. ¿Qué significa? Que hay mucha riqueza en Europa. El problema es que está muy mal repartida. Yo creo que eso es uno de los principales problemas de Europa, la desigualdad y el reparto de la riqueza. Y el otro muy importante es la falta de democracia en las instituciones europeas y en los tratados europeos. Entonces, no es que sea posible levantar un movimiento para contrarrestar o combatir esto, sino que es imprescindible que lo hagamos. Y no puede ser solo a través de movimientos dentro de un Estado, que son importantísimos y fundamentales, sino que tiene que tener una coordinación y una dimensión europea. Eso es lo que hemos intentado hacer aquí. Por eso el 28 de mayo nos vamos a movilizar para intentar ir construyendo ese movimiento. No es que lo vayamos a hacer en 3 meses, pero sí vamos a ir poniendo pasos decididos en estos 3 meses para que el 28 de mayo pues podamos tener una expresión no solo de debate, sino también de movilización en la calle. Claro, por eso te preguntaba si es posible, porque observamos que a la Europa de las 2 velocidades se le sumó la Europa del norte-sur y ahora se suma una nueva que es la Europa de los privilegiados dentro de las 2 velocidades. Y lo hemos visto con lo que sucedió el viernes en el Consejo de Europa, cuando se ponen de acuerdo para ceder a las demandas del Reino Unido, lo que parece que va a desembocar en este referéndum de junio, ¿no? Te iba a preguntar, ya que tengo la oportunidad de que estás por aquí, ¿tenemos que estar preocupados por el acuerdo que se alcanzó? Yo creo que sí. Yo creo que hay que estar muy preocupados, pero el problema es como cuando teníamos los viernes negros del Consejo de Ministros en España, que cada viernes parecía que nos iban a dar un disgusto mayor, ¿no? Pues yo creo que aquí también estamos viendo algo parecido. Cada vez que se reúne el Consejo de Europa nos dan un disgusto mayor, ¿no? Sobre todo legislan y negocian en contra de la mayoría social que estamos sufriendo la crisis, porque no solo está lo del Reino Unido, también la gestión de los refugiados, ¿no? Que está siendo un elemento que también está centrando los debates del Consejo. Pero claro, si vamos a lo del Reino Unido en exclusividad, lo primero demuestra una asimetría en las negociaciones en Europa brutal, donde el Reino Unido puede marcar la agenda del conjunto de los países de Europa. En segundo lugar, la marca, no en aspectos sociales, no en aspectos que puedan mejorar elementos generales para Europa, sino que lo que hace es legislar para una minoría, pero no una minoría de europeos que podría ser el Reino Unido, sino para una minoría del Reino Unido. Porque ¿qué es lo que plantea? Que, entre otras cosas, por ejemplo, los trabajadores, los emigrantes españoles, portugueses, italianos o griegos en el Reino Unido, durante 2 años no puedan tener prestaciones sociales en el país, ¿no? Lo cual es una verdadera locura dentro de cualquier cabeza, pero incluso es una verdadera locura dentro de los propios tratados ya acordados por la Unión Europea. En lo que a nuestro país se refiere, escuchamos a Alberto San Juan diciendo que hay que volver a las plazas. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Bueno, yo creo que no las tenemos que dejar nunca, ¿no? El 28 de mayo, de hecho, la idea es vernos en las plazas, pero no solo en las plazas del Estado español, sino en las plazas de Europa. Yo sigo pensando, lo dije el sábado en el inicio del plan de los debates por la mañana, que un 15M tiene que pasar por encima de la actual Unión Europea y de la actual Europa. Yo creo que es fundamental no solo que podamos construir gobiernos de cambio, gobiernos a favor de una mayoría social, sino que si eso no va conjuntamente aparejado a una presencia activa, una participación activa de la ciudadanía en las plazas, en las calles, y también en las asociaciones de vecinos, y también en la construcción de una sociedad civil vigilante, yo creo que no sirve de nada. No podemos construir esos cambios, ¿no? Porque hemos descubierto que el poder no solo está en las instituciones. Pero claro, produce una cierta impotencia ver que no se llega a terminar de concretar ningún cambio, ¿no? Que nos encontramos, por ejemplo, ahora debatiendo sobre los pactos para el gobierno, una posibilidad que parece bastante remota en este momento, ¿no? La posibilidad de poder llegar
al gobierno. Claro, no te puedo evitar preguntarte, ¿no? Decía el PSOE el otro día, nosotros hemos elegido cambio frente a continuidad. ¿A vosotros nos preocupa que se termine culpando a Podemos de entorpecer el pacto de las izquierdas? A mí lo que me preocuparía es que no consigamos un gobierno que verdaderamente suponga un cambio. Eso es lo que verdaderamente me preocupa, no que se nos culpabilice de una cosa o de otra, sino que justamente de eso, de que no podamos materializar las victorias que hemos tenido en la calle, los movimientos sociales, la gente que hemos demandado una salida diferente a la crisis, que no nos podamos cobrar las victorias que ya hemos tenido en la calle, con la marea verde, con la marea blanca. Ese sería verdaderamente lo que me preocuparía, que se podría culpabilizar, y por eso vamos a trabajar para que eso no pase. Pero claro, por ejemplo, Ciudadanos no es un cambio. Ciudadanos en Europa es considerado el partido del Banco Central Europeo, o sea, el partido de la austeridad, de las políticas más agresivas en el plano liberal, neoliberal, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender que el PSOE no puede decir que va a negociar con unos y negociar con otros, porque es antagónico lo que estamos demandando. O sea, lo del contrato único que planteaba Ciudadanos en su programa electoral va directamente contra cualquier estatuto de los trabajadores. O sea, yo creo que son elementos que nos deben de hacer reflexionar a qué está jugando el PSOE. A hacer un cambio a favor de una mayoría social o a conseguir simplemente una presidencia, cueste lo que cueste. No, te lo preguntaba porque parece que la estrategia claramente es hacer aparentar que es Podemos el que está poniendo todas las resistencias para este pacto y tratar de culpabilizarlo, ¿no? Pero ¿tú crees que estamos cerca de algún tipo de acuerdo? Pues yo creo que eso se tendrá que ir determinando, pero desde luego parece que difícil, ¿no? O sea, sobre todo viendo la actitud que justamente te decía el Partido Socialista. O sea, no se puede jugar a todas las bandas, se tiene que tomar una decisión, ¿no? Nosotros hemos tomado una decisión, nosotros queremos cambio, nosotros queremos que lo que ha demandado la gente se pueda concretar en políticas públicas. El Partido Socialista tiene que decidir si quiere hacer eso o si quiere continuar con la senda que inició Zapatero y que continuó Rajoy de recortes y de medidas antisociales. Y eso se llama un pacto en diferido con el PP. Pactar con Ciudadanos es un pacto en diferido con el Partido Popular, ¿no? Entonces yo creo que es por eso muy importante que quien va a determinar si va a haber nuevas elecciones, si va a poder haber pacto o no, yo creo que es el Partido Socialista. Pero nosotros tenemos claro, el gobierno que salga, cualquiera, va a tener que enfrentarse a esta Unión Europea, va a tener que enfrentarse a la Troika. De hecho, a cualquier gobierno que salga le van a pedir 10.000 millones de recortes. Y nosotros queremos saber cómo va a ir el gobierno de España a enfrentarse a eso y a negociar eso. Nosotros queremos construir un gobierno que le pueda decir a la Troika, no, lo siento, pero ya basta. Y que ponga a la gente por delante de los intereses de una minoría que es la que gobierna actualmente en Europa. Pues Miguel Urbán, Miguel, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Además era complicado y te agradezco muchísimo que hayas hecho el esfuerzo. Muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias a vosotros. Radiocable.com. Fernando, soy Berto Romero, soy parte de la Resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas. Que sé que estas cosas te gustan. Un saludo. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. Dice María con voz así de no haber roto un plato, ya me explicarás lo de las berenjenas. Es que siempre he tenido la duda, siempre lo he escuchado y he tenido la duda, digo, no sé por qué será. Eso Berto Romero, pregúntale a él, yo qué sé, ¿dónde están las berenjenas? Berto, ¿a qué te refieres? Bueno, 627-002-002 es el número de teléfono donde podéis dejar también vuestras recetas sobre las berenjenas o lo que queráis en el 627-002-002. Sabéis que hay un WhatsApp
Y en ese WhatsApp pues podéis dejar mensajes de audio y los vamos escuchando aquí a lo largo del programa para poder comentar en directo qué es lo que, en fin, qué es lo que os sugiere esto que está ocurriendo. Escuchábamos a Miguel Urbán con esta explicación sobre lo que hemos visto, este gran encuentro que se ha celebrado a lo largo del fin de semana para buscar un punto de concentración de partidos políticos, de movimientos sociales, para crear un movimiento contra la austeridad en Europa. Y por eso le preguntaba, digo, claro, lo que pasa es que da la impresión que el movimiento contrario es muy poderoso, ¿no? Y veía que algunos de vosotros decíais, ya, pero es que, ojo, está muy bien, pero pertenece más al territorio de la utopía que de la posibilidad. Bueno, escuchas La Cafetera. La Cafetera y la música antes de Fridonia, ahora de Josh Woodward, Letting In. Por cierto, que las músicas las ponemos siempre, que luego me preguntáis algunas veces por Twitter, las músicas las ponemos siempre en la noticia, tanto en radiocable.com como en Spreaker, como en las otras plataformas. Ponemos después debajo un textito donde explican cuáles son las músicas que hemos utilizado. Ya sabéis que somos fans declarados de Fridonia, pero es verdad que a lo largo del programa también a veces escuchamos otras músicas, como es el caso hoy de Josh Woodward, que hacía tiempo que no lo escuchábamos y nos gusta muchísimo. Bueno, vamos a pasar a hacer una lectura sobre las portadas de la prensa nacional, así podemos tener una visión general sobre la forma en la que los medios están retratando este momento político tan interesante que se está viviendo en España. Esta va a ser una semana determinante donde Pedro Sánchez tiene que tomar una decisión sobre los partidos con los que irá de la mano hacia la investidura la próxima semana, el día 2, aunque se habla que el día 2 es miércoles, que la votación no saldrá adelante, dicen, podría ser el sábado 5 una siguiente convocatoria parlamentaria. En fin, hay una cierta confusión sobre qué puede pasar a partir de que diga que no. Por cierto, he estado buscando, le estaba diciendo a María, pero es que a veces iba en el coche el viernes cuando volvía de Hora 25 y escuché en directo la comparecencia de Mariano Rajoy desde Bruselas. Sabéis que se había reunido el Consejo de Europa para buscar algún pacto con el Reino Unido de forma que le permita a Cameron presentarse ante el pueblo británico con algunas concesiones desde Europa y les permita quedarse dentro de la Unión Europea. Bueno, pues había una reunión que se prolongó durante muchísimas horas. Lo único que sabemos es que Mariano Rajoy comió pizza porque su reacción cuando todos los líderes en Twitter estaban anunciando el acuerdo y poniendo de manifiesto o bien que se había llegado por consenso o por amplias mayorías, etcétera, etcétera, resultó que Mariano Rajoy tuiteó una foto comiendo pizza y dijo: después del acuerdo aquí estamos tomando pizza. Después de una dura jornada maratoniana, que de hecho algunos contestaron diciendo, hombre, un poquito más de profundidad con este tema, ¿no? Bueno, el caso es que le escuché la rueda de prensa que dio en directo a las 12:30 de la noche del viernes, desde allí, desde Bruselas, con la voz notablemente cansada. La pena es que le decía a María, no pude descargar el audio porque lo iba escuchando en el coche. Pero hubo un momento en la rueda de prensa donde él describió cuál iba a ser el calendario en su opinión, a pregunta de alguno de los periodistas que estaban allí presentes, ¿no? Y entonces dijo, la votación no va a salir adelante el gobierno que pretende Pedro Sánchez, y el día en el que se compruebe que no sale adelante, yo iré a Pedro Sánchez, le ofreceré un gobierno de coalición y entonces me presentaré iré a la investidura. Así que, bueno, veremos a ver cómo se concreta, si esto es posible, si realmente tendrá la determinación de hacerlo. Veremos a ver cuál es la reacción de Pedro Sánchez. Os puedo decir pero esto es especulación, no es información. Dejémoslo en el espacio de las especulaciones. Me estaban diciendo, Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con la ejecutiva de su partido, con la vieja guardia del partido, para que le permitan llegar a esta investidura si no llega a un acuerdo con Podemos, y a cambio le dejan presentarse de nuevo a las elecciones a él sin que haya lío interno. Una suerte de cesión, ¿no? Bueno, está por ver a ver qué es lo que va a suceder. Hay otras teorías. Jorge Bustos del periódico El Mundo me contaba el otro día, me decía, mira, Fernando, yo creo que vamos a unas terceras elecciones generales. La primera la hemos conocido. La segunda repetiremos resultados o serán parecidos. Aunque yo creo que se nota el desgaste de Podemos. Y lo digo porque es una cosa empírica, no tengo aunque ha habido algunos, ya lo habéis visto, algunas encuestas que se han publicado este fin de semana, en el periódico El Mundo publicó una, pero sí se percibe que hay gente que dice que votó a Podemos y que dice, y están cometiendo muchos errores y no están consiguiendo llegar a un acuerdo, y están asumiendo la tesis de que es Podemos el que lo impide.
Y sin embargo no conozco a nadie, yo por lo menos de forma empírica no conozco a nadie que diga yo no voté a Podemos y voy a votarles. Así que esto además queda demostrado por el hecho de que se han publicado algunas encuestas que hablan en esa misma dirección, ¿no? Pero por eso yo el viernes me refería a eso en Hora 25 y alguien me criticó, me dijo no hay desgaste de Podemos. Digo, yo lo que observo es que hay más gente que se baja de la gente que yo conozco que se sube, que yo no he conocido a nadie. Pero en todo caso, Jorge Bustos me decía, Fernando, yo creo que las primeras elecciones las hemos conocido, las segundas van a ser un resultado arriba, escaño abajo, pero van a ser similares, van a ser parecidos si no pasa nada extraordinario, por lo tanto nos vamos a ver abocados a tenerlas que repetir un año después, porque sabéis que ahora para las terceras ya habría que esperar un año. Y en ese cambio ya sí veríamos nuevos líderes, nuevo cambio de líderes con nuevas personas. Y ahí incluso se especula qué pasaría dentro del Partido Socialista. Sería Susana Díaz. Eso forzaría que el Partido Popular tuviera que tener una mujer de candidata. Probablemente Cristina Cifuentes o Soraya Sáez de Santamaría, que está empezando a hacer movimientos. Algunos medios de derechas lo están confirmando, movimientos internos para posicionarse en la casilla de salida. Y también hay quien dice que Ada Colau podría ser la candidata de Podemos si en esa segunda convocatoria electoral no consiguiese Pablo Iglesias un buen resultado y se le terminase culpando de la situación y del desgobierno, ¿no? Que va a ser la estrategia que van a utilizar unos y otros. Bueno, el caso es que hay mucha especulación, pero este es un poco el retrato a esta hora, porque mañana todo puede cambiar de nuevo, pero a esta hora es un poco el retrato que se hacen así en los mentideros de la corte. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Sí, como dices, Juan Cruz, dice, estamos en un bucle. Sí, es algo así. Y el caso es que... Pero bueno, es un poco el retrato. Pero vamos a ver qué es lo que recogen en las portadas de los periódicos nacionales. Dice el diario El País: último intento de pacto en la izquierda con ayuda de Garzón. PSOE y Podemos mantienen posiciones enfrentadas ante la reunión A4 prevista para hoy. Ciudadanos pide a Sánchez lealtad a lo acordado con ellos. Y también Margallo defiende que el Assad tenga un papel en la paz de Siria. Sabéis que el periódico El País entrevistó a el Assad, el primer ministro sirio, el presidente sirio, y es una entrevista que ha tenido algunas críticas en las redes sociales. Hemos estado observando algunas críticas porque en cierta forma el Assad, que era un personaje que claramente estaba dibujado en el mundo como el culpable de lo que está viviendo ese país, y ahora los Estados Unidos están tratando de reconvertirle de nuevo en amigo. Y entonces se ha criticado al periódico El País que contribuyera a eso. Pero en todo caso, lo que es evidente es que era una entrevista interesante, porque el personaje es un personaje sin duda interesante en este momento, ¿no? Y ahora parece que se está trabajando en algún tipo de acuerdo de Estados Unidos-Rusia para firmar algún tipo de acuerdo de paz, y lo lleva recogido hoy en la portada del periódico El País. También, entrevista con Evo Morales, presidente de Bolivia. Me dijeron que solo yo garantizo que los neoliberales no vuelvan, dice Evo Morales en esta entrevista al periódico El País, la víspera de la celebración del referéndum en que se tiene que decidir si puede volver a presentarse o no. También, primer saludo entre el rey y el presidente de la Generalitat. Ayer sabéis que se celebraba la apertura del Congreso de Móviles, del Mobile World Congress en Barcelona, y entonces allí asistieron la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también el presidente de la Generalitat y el rey, y entonces hubo un encuentro que fue muy fotografiado y que está hoy en las portadas de los periódicos. La portada del periódico ABC dice: dirigentes del Partido Popular piden a Rajoy ir en coalición con Ciudadanos el 26J, dice el periódico ABC. Y también el periódico El Mundo: la mitad de sus votantes no quieren a Rajoy de candidatos, con la portada con la que se ha amanecido el gobierno hoy, que no le ha debido hacer mucha gracia, porque es una encuesta de Sigma 2, la segunda parte de la encuesta que publicaron ayer, un examen a los líderes, y dice el periódico El Mundo que el 48% del electorado del Partido Popular rechaza que repita Mariano Rajoy, el 37,9% cree que debe marcharse ya por la corrupción, y Santamaría es la preferida para sucederle. Dice el periódico El Mundo: 1 de cada 5 socialistas tampoco quiere a Pedro Sánchez, dice el periódico El Mundo. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waiting. Y luego dice el periódico El Mundo que el rey apeló al respeto a las normas en su primer acto junto a Puigdemont allí en este Congreso de Móviles, que como os digo
produjo esta fotografía, este encuentro, que también lleva su portada el periódico La Razón. El rey a Puigdemont en catalán. El camino es trabajar juntos por el bien común. Primer encuentro de Felipe VI y el presidente de la Generalitat, dice el periódico La Razón, que además lleva un tema de los ERE. El juzgado de los cursos de formación y los ERE a la UCO. Busquen por internet. La Guardia Civil ha enviado hasta 3 peticiones que han sido ignoradas por la jueza Núñez Bolaños, sustituta de Alaya, dice el periódico La Razón. Y también una entrevista con el vicesecretario de Ciudadanos, con José Manuel Villegas. Semana clave para los pactos, y dice: estamos un pasito más cerca de no cerrar el acuerdo con el PSOE. Podemos, Compromís e Izquierda Unida inician hoy la negociación con los socialistas, dice La Razón. Y Joan Tardá, dice, Joan Tardá va a ver a Otegi 5 días después de reunirse con Sánchez. Sí, porque hay lío preparado. Dentro de unos días, sabéis que tienen que poner en libertad a Otegi, tiene que salir de la cárcel y se prepara, se prevé un cierto, que esto vaya acompañado de una cierta sonoridad, como nos tiene acostumbrados este país con las noticias relacionadas con el terrorismo. Bueno, La Vanguardia, el rey y Puigdemont evitan el proceso en su primera cita, dice el periódico La Vanguardia, también con la fotografía de la portada del saludo del presidente de la Generalitat con el rey Felipe VI. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Hola, soy Jordi Évole y yo también soy la resistencia de La Cafetera. Jordi Évole ayer, que fue trending topic por la noche durante la emisión de este programa especial que hicieron sobre la forma en la que las grandes empresas textiles españolas están contribuyendo a la explotación en el tercer mundo. Un programa muy comentado, verdaderamente interesante, verdaderamente atrevido, arriesgado. También suscitó algunas críticas porque había quien decía que gracias a eso el tercer mundo había conseguido un mínimo grado de prosperidad, y se montó un debate formidable en la red, pero desde luego en mi opinión el programa fue magnífico. Muy valiente, porque son de los sectores industriales que ahora mismo todavía en España caminan con una cierta fortaleza, y una crítica ahora mismo a sus procedimientos, a sus fórmulas, es una crítica siempre arriesgada. Y Jordi Évole, desde luego, además facturado con una excelente calidad, hizo un programa muy valiente y muy atrevido, como digo. Bueno, Jordi Évole. Pero como os decía, esta podría formar parte de la agenda de La Cafetera, porque hay una suerte de noticias que forman parte de la actualidad, que están relacionadas con los pactos, con tal, que son las que recogen los periódicos en sus portadas, que nosotros denominamos la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios. Pero hay otra agenda, que es la agenda de La Cafetera, la agenda de los ciudadanos, de las noticias que los ciudadanos reivindican que estén en las portadas, o que tengan por lo menos el foco colocado en algún momento, aunque sea un pequeño segmento de la actualidad se dedique a estas noticias. Y ahí hablamos muchas veces de el TTIP, de los refugiados, hablamos de Yemen, de Siria, de las mujeres maltratadas, tantos y tantos asuntos para los que las portadas de los periódicos no tienen cabida todos los días, y que aquí tratamos de hacerles un espacio, aunque sea en una portada virtual, que recoge también las portadas de los diarios digitales. Una cosa es la agenda setting y otra la agenda de La Cafetera. un 60 o un 70% de la población fuese crítica con la política que se hace. Para que esa población sea crítica necesita tener un criterio, y eso es lo que falla. Como dijo Julio Anguita recientemente en la entrevista del Mundo, España es un país en el que la gente es capaz de ponerse delante de un toro, pero que ve un libro y sale corriendo.
627-002-002, el número de teléfono donde podéis dejar vuestros mensajes de WhatsApp. Y efectivamente, como decía Rafa Córdoba en este mensaje, Rafa desde Córdoba, es verdad, la entrevista de Julio Anguita ha tenido una enorme repercusión a lo largo de todo el fin de semana, pero vosotros estáis enviando algunas noticias que está recogiendo María a tiempo real, que va monitorizando también lo que se va publicando en los hashtags y en los diferentes flujos de conversación en Internet, y están llegando muchas noticias, ¿no, María? Sí, hemos seleccionado algunas, ya ha sido bastante difícil como todos los días, y daros muchísimas gracias a todos porque habéis estado, al día. Y bueno, queríamos poner un poco el foco, ¿no? Harley Useful nos decía de poner el foco en una noticia que daba La Marea, y es que informaba de que hubo un incendio intencionado que quemó un edificio albergue destinado a refugiados en Alemania, ¿no? Y nos decía, entre estos los ingleses, las continuas humillaciones del sur, vamos bien, ¿verdad? Se refería a la situación que tenemos en Europa, que de hecho tenemos bastantes problemas. Jiménez 59 por su parte nos dice que nos envía la encuesta de Sigma 2 del Mundo, y en ella dice que el 48% de quienes aseguran haber apostado por el PP y por el propio Rajoy el 20 de diciembre considera ahora que el presidente en funciones debería dar un paso atrás y renunciar a ser otra vez el rostro del cartel popular. Es decir, de los que votaron, hay cierta parte de los votantes que, digamos, se arrepiente de haber votado a ese candidato. Por otra parte, como ya sabréis, hubo polémica con que Ciudadanos pidiera suspender un concierto de Defcon 2 en Valladolid. Y sobre esto nos envía un tuit Spice Carmelus y nos dice: cuando la prensa extranjera se hace eco, por algo será. Y es que nos enlaza una noticia de un periódico alemán que enlaza el propio grupo Defcon 2 en Twitter, ¿no? Y por lo visto titula "Caza de brujas en toda regla contra la gente que piensa diferente". Y terminamos con una noticia de Ángel Trianero 74, que, como veréis en su cuenta de Twitter, nos informa de algo que, sí que es verdad que parece que no ha tenido a lo mejor mucha trascendencia, ¿no? Y, nos envía que ha habido un terremoto de magnitud 5,1 en Alborán, y nos envía enlazado a la web del Instituto Geográfico Nacional. Y, parece que no ha sido nada, pero, es una noticia, digamos, de la agenda ciudadana, de la que nos importa y de la que nos afecta. Sobre lo de Defcon 2 que estabas haciendo mención, tenemos que hacer algo especial. Tenemos que llamar a su líder y entrevistarle, porque es verdad que ha tenido una repercusión limitada aquí en España, pero está teniendo bastante repercusión fuera. Y además, sobre estos intentos y igual logros incluso de censura a obras de teatro, a actuaciones musicales, de eso tenemos una buena ristra de la que podríamos hacer incluso un especial, ¿no? De algo que está ocurriendo en este país, como la ley Mordaza no es más que al final la cabeza visible de algo que lleva mucho tiempo ocurriendo, y la forma en la que se están criminalizando, como escuchábamos a Alberto San Juan, cómo se están criminalizando en este país cualquier acto que suene a cierta disidencia, ¿no? Bueno, estás escuchando La Cafetera. Hola, somos Fridonia. Estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros, y nosotros también formamos parte de la resistencia. Venga, que es lunes, que hay que despertarse, que todavía veo que la gente está muy dormida. Lunes, queda una semana por delante para descansar otra vez. Tu colaboración es importante.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, sea como fuere, lo que está claro es que los pactos siguen siendo lo que centran todas las informaciones, porque además esta va a ser una semana bien significativa y además se han producido algunos movimientos a lo largo de este fin de semana, aunque estamos en una suerte de bucle, como decíais, del que no salimos con el tema, como creo que lo decías tú, Juan Cruz, pero es verdad que nos encontramos en una suerte de bucle del que no salimos, ¿no? Unas negociaciones que no terminan de concretarse. Y esto es lo que lleva a Mariano Rajoy, en un encuentro que tuvo con gente joven del partido, a afirmar que hay una suerte de postureo político en torno a este tema. Hacer en una etapa, como definía Alfonso, de politiqueo y de postureo. Es la palabra que se utiliza en estas fechas, que realmente son fechas singulares, porque aquí hay gente que habla por la mañana, al mediodía, por la tarde, que repite lo mismo, una cosa, la contraria, un día dice una cosa, al día siguiente otra totalmente diferente, al tercero vuelve a hablar y en este caso no dice nada, con lo cual cuando hay que hacer el balance de la semana es absolutamente imposible el poder llevarlo a buen término. Luego escuchamos también a César Luena desde el Partido Socialista, por eso le preguntaba yo antes a Miguel Urbán sobre se detecta una campaña para culpar a Podemos de no llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, ¿no? Y en cierta forma el PSOE lo explicitó con estas palabras de César Luena. Escuchadlos, porque es interesante ver la forma en la que esto se va a concretar. Cambio o continuidad. Finalmente esa va a ser la decisión. Nosotros, como decía, y voy a ir terminando, hemos elegido. Hemos elegido porque hemos elegido cambio frente a continuidad, porque hemos elegido sumar frente a vetar. Hemos elegido programa y no sillones. Ojo, no digo ni que me parezca mal ni que me parezca bien, ¿no? Pero creo que la agenda de los partidos políticos no debe ser la de la prensa, y me sorprende porque cuando yo he dicho esto en alguna tertulia y me he encontrado discutiendo esto, me decían, no, porque tú culpas al PSOE. Digo, no, yo no culpo a nadie. El Partido Socialista ha puesto unas condiciones y lo que no puede exigir es que, lo que no puede ofrecer como acuerdo es el sometimiento a sus condiciones, porque si lo que buscas son apoyos, eres tú el que tienes que hacer la oferta. Esa es la opinión desde el exterior. Yo no tengo ningún prejuicio a que gobierne el Partido Socialista, el Partido Popular o Izquierda Unida o quien sea. En eso consiste la democracia. Suceda lo que suceda, los ciudadanos deben pronunciarse. Pero en este escenario que se ha dibujado, los ciudadanos han pedido pacto. Han pedido que se entiendan. Y si no se entienden, las responsabilidades serán por lo menos compartidas. Lo que me resulta verdaderamente sorprendente es que se trate de culpar al de enfrente, pero que parezca que no está sucediendo así. A mí me parece muy bien, cada uno tiene su estrategia política, pero desde luego que esa es la intencionalidad. Sucede igual en Podemos. Tratan de culpabilizar al Partido Socialista para presentarse a las elecciones de una manera que no puedan ser ellos los señalados, ¿no? Pero en todo caso, lo que estamos viendo es bastante evidente. Y si el Partido Socialista quisiera llegar a un acuerdo con las izquierdas, tendría que ceder a sus pretensiones. De la misma manera que Podemos tendría que ceder a algunas pretensiones. Y de la misma forma que Izquierda Unida, que está intentando este juego de equilibrios, pues se vería obligado a ceder a algunas pretensiones, ¿no? Pero a ver cómo el PSOE es capaz de explicar su pacto con Ciudadanos, si es que finalmente se llega a concretar, que todo parece indicar que sí que será así, ¿no? A Manuela Carmena le preguntaron por esto y contestó en una línea similar, en una línea parecida a lo que estoy diciendo. Manuela Carmena, alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo ahí, como sabéis, soy la alcaldesa de Madrid y no quiero estar implicada en línea directa en la política nacional. Ahora, simplemente como ciudadana, yo lo que espero y deseo con toda mi fuerza de que sean capaces de encontrar acuerdos. Los acuerdos tienen que ser la base de una nueva política en nuestro país y tenemos que aprender a hacerlos, y a veces son difíciles y hay que darles muchas vueltas y hay que estar modificando las líneas rojas, y eso es lo que hay que hacer. Yo ayer en una entrevista decía que creo que a lo mejor puede resultar útil personas independientes que no estén afiliadas a ninguno de los partidos políticos que están haciendo este proceso de conciliación, para que les ayuden.
estaba diciendo María que está de trending topic Bolivia, ¿no? Sí, justamente ayer por la noche ya estaban con sondeos, ¿no? Y ya anunciaban un poco, pues eso, la derrota en el referéndum que se ha convocado en Bolivia para modificar la Constitución, para si quieren los ciudadanos cambiar la Constitución para una reelección de Evo Morales o no. Y la BBC dice, con el 72,5% de los votos contados, el Tribunal Supremo Electoral anunció que el no se impone con 56,5%, mientras que la opción por el sí se queda en el 43,2%. Con esto yo quiero hacer una reflexión y es: ¿por qué no nos dejan votar en todo? Creo que está muy bien hacer referéndums. Vemos con esto que no es algo descabellado, que está muy bien. Y de hecho, por esto mismo, cuando hemos votado, ha costado mucho ahora hacer acuerdos. Se habla de que los referéndums en ciertas comunidades autónomas no tienen cabida. Bueno, es que a lo mejor si dejásemos votar, veríamos un poco qué es lo que realmente quiere la ciudadanía, ¿no? Esto me llamaba la atención con todo el debate que se ha producido en el Reino Unido ahora de cara a ese eventual referéndum sobre la salida o no de la Unión Europea. Aquí ha escandalizado relativamente, pero fijaos que acabó en las portadas de todos los periódicos ayer. Veíamos, por ejemplo, La Vanguardia decía: Cameron pedirá el sí en la consulta para seguir en la Unión Europea. Y la verdad es que da para plantearse, como dices tú, María, estos ingleses, ¿no? Siempre preguntando a los ciudadanos. Sí, cosas delicadas, porque son cosas delicadas. Y aquí en España cualquiera menciona un referéndum. De hecho, se convierte en el principal foco de polémica en el posible acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ya que nos comparamos muchas veces, ¿no? Y de hecho nos fustigamos a veces un poco de más, ¿no? Pero siempre nos comparamos con países. Bueno, pues vamos a compararnos también con esto. Yo la verdad que a lo mejor soy un poco más hippie en todo esto, pero sí que creo que los referéndums a lo mejor nos ayudarían un poco a clarificar un poco qué es lo que realmente quiere la gente, ¿no? Porque al final sí que es verdad que a lo mejor votar cada 4 años, pues está muy bien, pero a lo mejor hay que votar en otras cosas y yo creo que no hay que tener miedo, ¿no? Porque al final la opinión pública es la opinión pública. A ver, bueno, ¿sabes una cosa que me molestó profundamente en todo este proceso que se ha producido en torno a Cataluña? Ha sido las declaraciones de algunos políticos cuando manifestaban públicamente sin ningún pudor. Decían: bueno, es que no todo se puede preguntar, ni siquiera es conveniente preguntar demasiado a los ciudadanos. Y la gente lo confesaba sin ningún pudor, que es un discurso solamente por el discurso. Por eso digo, es impúdico, porque solamente el discurso merecería ser ocultado. Yo no sé si uno lo puede pensar o no lo puede pensar, pero desde luego solamente decirlo en público ya determina mucho. La gente no tiene por qué participar, por qué mostrar su opinión, ¿no? Es que es el discurso más antidemocrático que hay. Claro, pero estamos viendo que al final los referéndums se hacen y que no son países sospechosos de nada. Es que en Reino Unido, o sea, que no son sospechosos ni de extrema izquierda ni de nada. O sea, es un referéndum. La gente va a poder votar. También veremos ahí quién va a poder votar, ¿no? Si por ejemplo, los emigrantes que salieron de otros países como España, ¿no? Podrán votar. Veremos un poco todo eso, ¿no? Pero simplemente la idea de decir, vamos a votar, no pasa nada por votar. Y mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado en Cataluña si se hubiese hecho un referéndum antes? ¿Y qué pasaría ahora, no? ¿Cómo hubiese cambiado un poco la opinión pública y la influencia que han tenido también los medios, ¿no? en la opinión pública? Como dice Celimín, eres un antisistema. Soy un antisistema, ¿verdad? Dice Harry Usbull, dice: o los suizos, otros bolivarianos, que preguntan lo importante a sus ciudadanos. Qué chungo pedir opinión, ¿no? Dice: esto no es de democracias asentadas. Pero nosotros si es sí que que además, sabemos. Es que además, claro, decimos antisistema, pero es que es utilizar las herramientas del sistema para que el sistema funcione un poco mejor, ¿no? Sea un poco más democrático. Es que, de hecho, un día si quieres podemos hacer el ejercicio y se hará rápido de cuántos referéndums ha habido en España. No sé qué miedo hay. Creo que estaría muy bien y de hecho si quieres un día lo dedicamos a referéndums. Venga, vale, me parece muy buena idea. Comprada, me parece buena idea. Bueno, las portadas de los digitales. Público.es dice: Erkoreka, Otegi debe tener la posibilidad de ser candidato. Entrevista con el portavoz del gobierno vasco. El portavoz del gobierno vasco afirma que nunca entendieron los motivos por los que fue condenado, como no comprenden su inhabilitación. No cree que vaya a haber adelanto electoral en Euskadi. También Garzón y Anguita suscriben un manifiesto en favor de la libertad de Otegi. 146 personalidades españolas se suman a la campaña de defensa del dirigente Abertzale, que el próximo 1 de marzo quedará libre
tras 6 años y medio en prisión, el próximo 1 de marzo. El diario.es dice: Israel agasaja al presidente y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional tras el archivo del caso Netanyahu. El gobierno de Netanyahu paga un viaje de 5 días a Navarro y a Zaragoza en compañía de sus esposas para visitar la Corte Suprema y tener 2 reuniones. 5 días para tener 2 reuniones. En fin. El PSOE afronta a contrarreloj las negociaciones para la investidura, dice el diario.es. Infolibre dice: una repetición de las elecciones agravaría la situación económica de varios partidos políticos. Este es un texto muy interesante porque, claro, nadie ha pensado en la situación en la que dejaría las cuentas de los partidos políticos una nueva convocatoria electoral. ¿Qué decir de 2 convocatorias electorales? Dice Infolibre.es: la caída en las urnas de Partido Popular y Partido Socialista el pasado 20 de diciembre dejó tocadas sus cuentas. Ciudadanos, por su parte, pidió un crédito basado en el cálculo de que lograría 60 diputados y no los 40 que consiguió. E Izquierda Unida, por su parte, afronta duros recortes internos tras quedarse sin grupo en el Congreso de los Diputados. También, dice Infolibre, Partido y Gobierno: la doble herencia que lega Aguirre a Cifuentes. Llega al cargo tras una época marcada por la Gürtel y la Púnica, los 4.000 millones de recortes y proyectos fallidos como Eurovegas. Bueno, después de toda esta sucesión de noticias relacionadas con la financiación del Partido Popular, ¿os imagináis lo que habría supuesto? ¿Os imagináis lo que habría supuesto que el proyecto de Eurovegas hubiera salido adelante? ¿Os podéis imaginar el festival con el que nos habríamos encontrado? En fin. Y por último, lamarea.com, con ese titular que avanzaba María. Nuevo ataque racista en Alemania, incendian un albergue para refugiados. Los hechos se han producido en la población sajona de Bautzen, capital de Lusacia, 2 días después del bloqueo de un autocar en Clausnitz, dice lamarea.com. Bueno, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y nos vamos a marchar. Estamos utilizando ese hashtag La Cafetera Plan B. La Cafetera Plan B. Y antes de marcharnos, os voy a pedir un pequeño ejercicio, que además utilizaremos mañana, con lo cual os voy a agradecer que participéis. Un pequeño ejercicio que os pido que participéis en Twitter, con ese hashtag, utilizando ese hashtag, ahora cuando termine el programa, que iniciemos una conversación. ¿Qué creéis que deberían hacer los partidos políticos para llegar a una suerte de acuerdo en esta semana que queda? ¿Cuáles son los movimientos que deberían hacer? ¿Qué creéis que debería hacer Podemos? ¿Qué creéis que debería hacer el Partido Socialista? ¿Qué creéis que debería hacer Izquierda Unida? En fin, el Partido Popular, el que queráis. Os pido que participéis. La Cafetera Plan B. Y mañana vemos un poquito cuál es la percepción social, ¿no? ¿Qué es lo que querría? ¿Cuál es la tensión social? ¿Por dónde caminan los flujos informativos de las conversaciones de la gente? ¿Qué es lo que la gente cree que está pasando? ¿Y por dónde cree que deberían ir las cosas? Almohadilla, La Cafetera Plan B. Y mañana lo podemos comentar. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Si lo estás haciendo, si estás aquí escuchando, eres la resistencia y te lo agradecemos. Gracias, Mary. Gracias a vosotros. Tú estuviste en Plan B, ¿no? Estuviste por allí, por las jornadas. Sí, bueno, yo estuve, pero bueno, justamente luego ya me fui. Pero el domingo sí que lo pude seguir en streaming desde casa con mi audio. Y la verdad que sí que noté que no tenían pelos en la lengua. O sea, vi que había un discurso muy duro y muy contundente. Para bien y para mal, pero era muy contundente. Bueno, escuchas La Cafetera. Gracias, Mary. Adiós. Gracias a vosotros. Hasta mañana. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.